¿Cuántas veces hemos leído o escuchado que cualquier mascota croquetera, también conocidos como amlovers, solovinos o chimpanchairos, término que orgullosamente ha acuñado un servidor, ante la falta de argumentos para defender lo indefendible, recurren al término facho o fascista? Bien, pues como ustedes saben, si hay algo que disfruto en esta vida es darles periodicazos en el hocico a tan singular y simpática especie. Así que hoy voy a exponerles las razones por las que el uso de esta palabra no nada más está siendo mal utilizada, sino que irónicamente quienes la usan caben perfectamente en la definición de la misma. En redes sociales, más de una vez la palabra facho se ha viralizado bajo diferentes hashtags. Por ejemplo, en 2019, cuando se cumplía un año de la catástrofe del triunfo del inútil de Palacio Nacional, la red AMLO hizo tendencia el hashtag Un día sin fachos, en clara referencia a los críticos del remedo del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, usaron el diseño de cartel de la película Un día sin mexicanos, de mi amigo el director Sergio Arau, a quien por cierto le mando un saludo y un abrazo. Y efectivamente, facho hace alusión a la palabra fascista, que es aquel quien comulga con una ideología convertida en movimiento político y que puede devenir en la conformación de estados totalitarios, de ahí el fascismo. El término proviene del italiano fascio y del latín fasces, que hace alusión a los signos de autoridad que utilizaban los romanos. Ahora bien, atención aquí. El fascismo ensalza valores como la raza, la patria y la territorialidad, lo que deviene en opresión de cierta parte de los ciudadanos y un fuerte militarismo para preservar las normas de la mayoría. En el fascismo, el militarismo y nacionalismo dominan. ¿Les suena conocido? Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El concepto régimen fascista se podría acuñar a regímenes que en realidad son totalitarios o autoritarios, como la Italia fascista de Benito Mussolini, por ejemplo. Benito Juárez García se le conoció como el benemérito de las Américas. Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. La Alemania del Tercer Reich de Adolfo Hitler o la España de Francisco Franco, donde los gobernantes han extendido su mandato por periodos largos. Es una burla para los mexicanos. Debemos tener prendidas todas las alertas. ¿Y por qué lo decimos? Porque los ejemplos son evidentes. Se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. El fascismo conllevado a la práctica en Italia bajo las manos de Benito Mussolini, su aplicación era la del Estado todopoderoso que encarna al espíritu del pueblo. Sus habitantes no tenían nada que buscar fuera del Estado, el cual estaba en manos de un partido único. Asume que el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo, todo dentro del Estado, nada fuera de él. En la actualidad lo aplican los líderes izquierdistas en el poder que terminan creyendo ser el Estado y el pueblo, y todo lo que se busca debe salir del Estado. Los izquierdistas en el poder, como los de Corea del Norte, los de Cuba y lo impuesto en Venezuela, son fascistas. Kim Jong-un, Fidel Castro, Chávez y Maduro han impuesto regímenes autoritarios de izquierda, no de derecha. Los líderes de estos sistemas han creído ser el pueblo encarnado. Chávez decía y actuaba repitiendo lo mismo que su colono Fidel Castro: yo no soy yo soy pueblo. Yo ya no me pertenezco, yo estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México, y no le voy a fallar. Porque el pueblo lo merece y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo,
servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Como podemos ver, el uso del término facho o fascista para tildar a quienes no somos de izquierda es un uso incorrecto y alejado de su verdadero significado. Así que el mal uso de la palabra facho, como sinónimo de liberal o capitalista, se debe principalmente a un adoctrinamiento impuesto por ídolos de barro como el inútil que tenemos en Palacio Nacional, y a repetir lo que por tendencias ideológicas se inculca, se sigue y asume como cierto, apartando a las personas del propio conocimiento y de la realidad, demostrado con ello que hay corrientes que su fin es manipular, confundir y engañar. Valga la siguiente explicación que el mismísimo Mussolini ofreció en la doctrina del fascismo. Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado, que encarna la conciencia y la universalidad del hombre como entidad histórica. Se opone al liberalismo clásico, que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y de la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo, el fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. Para un genuino fascista, entonces, de acuerdo a la voz más autorizada que hay al respecto, el Estado prima por sobre el individuo, propende a una sociedad colectivista en la que el Estado es el motor primario del progreso. Me ha ocurrido docenas de veces al expresar, por ejemplo, mi preferencia por el libre mercado o por la privatización, que algún prófugo del ácido fólico profiere su grito de guerra facho, o por criticar el intervencionismo estatal, ¡pum! Facho, o abogar por una clase media, ¡pum! Facho. Humberto Eco advirtió que cada vez que un político pone en duda la legitimidad del Parlamento, o en nuestro caso del Congreso, por ya no representar la voz del pueblo, se puede sentir el olor de fascismo. Por su actualidad y porque nos ayuda a entender lo que ocurre en México y en el mundo de la globalización, estos son algunos puntos que nos dio este autor en 1995 para identificar al fascismo. 1. Utilización del miedo a lo diferente. La estigmatización de minorías que no encajan exactamente en el arquetipo de ciudadano medio o que viven a través de formas de expresión cultural distintas es frecuente en regímenes fascistas. Esto permite reforzar la idea de identidad nacional que puede servir para reivindicar cualquier objetivo político. ¿Le suena aquello de por el bien de todos, primero los pobres? 2. Control y represión de la sexualidad. El control de la sexualidad, en especial de la femenina, es un sistema propagandístico gracias al cual se piensa en el proyecto político, incluso en los momentos más íntimos y domésticos. Por otro lado, también permite reprimir minorías, ya sea a partir de su orientación sexual o por el modo en el que se concibe lo sexual y afectivo. ¿Se acuerdan de la falta de empatía con las marchas feministas? 3. Oposición sistemática a la más mínima crítica. El rechazo total a las críticas permite hacer y deshacer cualquier clase de iniciativas sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas ante nadie. ¿Se acuerdan del presidente más atacado en los últimos 100 años? 4. Valoración de la fuerza y la acción por encima del intelecto. La desconfianza hacia lo intelectual hace que el pensamiento crítico del país quede herido de muerte. Se considera que la razón es una manera de encubrir intereses basados en la razón y que por consiguiente es una pérdida de tiempo. ¿Le suena lo de yo tengo otros datos? 5. Apelación constante a una amenaza que no desaparece. Estar todo el tiempo apelando a una amenaza eterna permite introducir el estado de excepción, gracias al cual el partido político puede incumplir la legalidad vigente por el bien del pueblo. Aquí entran los adversarios, los neoliberales, los gobiernos anteriores y aquello de no somos iguales. 6. Uso de discursos de vocabulario sencillo y basado en tópicos. La utilización de palabras con significado muy amplio permite producir discursos que, pese a que parecen muy claros, no contactan con la realidad. Normalmente el único mensaje que se da tiene que ver con las ideas más impactantes, como quién tiene la culpa de algo o la actitud que el partido va a tener frente a un hecho, pero no se concreta demasiado. O sea, aquí entra todo lo que dice Diario en su show cómico mañanero con sus frases y ocurrencias. 7. Ridiculización de lo innovador o novedoso. Todo aquello que se separa del modo tradicional de ver el mundo es rechazado y ridiculizado como si fuese una distracción, una mentira o un pasatiempo banal. ¿Les recuerda el rechazo a las energías renovables? 8. Énfasis en la importancia de la tradición y la identidad nacional. Apelar constantemente a la identidad de un pueblo y a la tradición es una manera fácil de reivindicarse como el espejo natural de la voz de ese colectivo. No hace falta proponer políticas que beneficien a la mayoría, simplemente se utilizan los símbolos, los íconos y las costumbres como piezas de la propaganda. Madero, Benito Juárez, Leona Vicario y las cartas exigiendo perdón por parte de España y el Papa,
entran aquí. 9. Llamamiento constante a una clase social descontenta. Esta no es una característica que de por sí defina al fascismo, ya que se hace desde muchas tendencias políticas. Sin embargo, el fascismo se reivindica como la única voz de esa parte de la población, como si en ella no existiese la pluralidad, del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? 10. Utilización de un líder carismático que representa al pueblo. El líder es el reflejo del pueblo y como tal habla en su lenguaje y trata de expresar las mismas preocupaciones que el estereotipo de la parte de la población a la que apela. Sus decisiones personales y sus gustos y preferencias son tomadas como un asunto público, ya que es la encarnación de la voluntad popular. Me canso ganso y vestirse como mamarracho es el claro ejemplo de esto. 11. Búsqueda constante de culpables externos. Culpar de todo a quien está fuera del sistema de propaganda y no se puede defender permite desplazar la atención sobre los fallos del partido o, si quedan revelados, se muestran como equivocaciones dadas en la lucha contra un mal mayor. ¿Se acuerdan cada que dice es que antes estábamos peor? 12. Apelación constante a la voluntad del pueblo. Se intenta apropiarse de las reivindicaciones populares haciendo que pasen a lo institucional y ahí se disuelvan y se confundan con los objetivos políticos de los líderes del movimiento fascista. El claro ejemplo de esto es aquello de el pueblo pone y el pueblo quita. En fin, ¿sirve de algo enterarse de todo esto? Desde luego. No pretendo corregir esta paradoja histórica en el habla coloquial mediante esta nada humilde y jamás equivocada videocolumna. El término ya se instaló y no va a cambiar. Pero sí vale la pena al menos estar consciente de la ironía y de sus implicaciones en la escena política actual, donde cual más, solo por exhibir los errores y desaciertos de este desgobierno, te quiere ofender con una palabra que ni siquiera saben lo que significa, como todo lo que dicen y hacen. Así que cada que un chimpanchairo prófugo del ácido fólico te diga facho, ponle la liga a este video para que se entretenga un rato, haga un entripado y se trague sus palabras. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link en la caja de comentarios. Gracias. Síguenos en nuestras redes por Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.